Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. Los estados. I've got you under my skin. I've got you deep. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por sintonizar MXN, su televisor. Mi nombre es Lilia Arellano y bueno, esta mañana en donde se decidió filmar aquí en La Laguna frente a un inmueble que ya usted verá en breve y en donde pues acostumbraba a pasar algunos días la persona a quien le dedicamos este programa. Un comunicador que significó muchísimo para el estado de Quintana Roo, para la península completa. Estamos hablando de don Eduardo Toledo Parra. Y bueno, esta mañana nos reunimos con sus mejores amigos. Y aunque Carlos Cardín, pues ya sabe usted que nos hace favor de acompañarnos semana tras semana, resulta que también era muy buen amigo de don Eduardo. ¿Cómo te va, Carlos? Bastante buen amigo, cuate. Él vivió aquí, él construyó esta casa, aquí crecieron sus hijos, sus 3 hijos varones, y aquí disfrutó mucho porque tenía este espacio hacia la laguna para salir al mar. No era muy afecto a la navegación, pero tenía sus cosas. Y creo que Bueno, la navegación acuática, porque a la aérea sí. La aérea, pues esa fue la que lo apasionó y lo mató, aparte de otras aficiones, ¿verdad? Pero esa era la más dura. Muy buen amigo, muy buen cuate. ¿Verdad? ¿Presentas a nuestros invitados de Claro esta que mañana? Sí, está don Julio Menabrito, una gente también muy cercana a Eduardo, y está Enrique Vaca, que es el comandante, le decías tú a Eduardo. Mi comandante. Mi comandante, porque él también es piloto aviador, capitán retirado. Y compartían esa gran afición. Él, un profesional, el otro un aficionado muy profesional, hasta que se cayó. Don Julio. Julio César, nosotros nos conocemos desde que no tenías canas. Así es, así es. Y yo no tenía arrugas. Así es. Desde ¿No? hace Vale la pena decirlo. varias decenas de años, sí, claro, claro. Y esta cercanía con don Eduardo, el haber sido testigos de sus esfuerzos en aquel tendido de cable, en aquella rutina diaria para conseguir clientes, material, dinero, ¿qué ha aportado para tu vida? Porque son amigos que aportan a nuestra vida. Yo creo que un hombre como Eduardo marcó la vida de todos los que se cruzaron con él en el camino, y seguramente de manera muy positiva. En el caso concreto mío, yo lo conocí desde que llegué en el 79 a Cancún. Él andaba con su camionetita, una Nissan, con su escaldera, instalando personalmente el cable para sus pocos clientes. Y yo le decía, oye, pues ese negocio nunca va a funcionar, ¿quién va a pagar por ver la televisión? Y él pues tenía la visión correcta de hacer algo que luego trascendió. Tenía, en aquel entonces trabajaba con él un español, Rafael del Pozo, Y Alcalá. y tenía un programa... Padre de Rafael del Pozo, Padre el de actual Rafael del Pozo. secretario de la Contraloría, lo que es la Contraloría del sería Estado. la Contraloría, no. Pero Función tiene pública, función pública. Él tiene otro nombre, pero es la Y Contraloría. tenía el gusto de, pues por supuesto, por los programas y la televisión, tenía su pequeña oficinita ahí en el centro, y nos hicimos muy amigos desde el principio. Y luego pues me tocó ver la evolución completa de su negocio y de su pasión. Todavía conservo yo aquí en esta casa una lancha que él usaba
cuando vivía aquí, una pequeña lanchita, la van a ver ahorita, es de dos personas. Pero él dice, me platicaba que en esa lancha se iba hasta Cozumel, de aquí a Cozumel, en una lanchita que, bueno, pues seguramente es para hacer el jungle tour. Para la laguna nada más. Sí, un hombre arriesgado, pues desde entonces haciendo esas locuras y sí, cuando le entró la locura por la aviación, dejó totalmente el agua y se dedicó al aire. Y a la tierra con la moto. A la tierra con la moto Hasta también, que se cayó. sí. Ahora que haces tú esta remembranza, fíjate que resulta que don Eduardo me comentó en alguna ocasión que se había presentado con el señor Gamboa, el de Novedades, Andrés para García. pedirle que... Sí, ándale, Andrés, el García. papá, Andrés García Gamboa. Sí, así es. Lavín, perdón. Lavín. Andrés García Lavín. Gamboa son los hijos. Para pedirle que se asociaran, porque bueno, ya no tenía capital para el tendido de cable, que pues sí era una visión, porque recuerdan que no teníamos televisión, no había señal, no había TV. Vivíamos felices, porque los Así periódicos es, llegaban así a las es. 3 de la tarde, o sea, no había estas informaciones. Solo estaba Radio Ayuntamiento, era nuestra única comunicación con el mundo. Así es, solamente Radio Ayuntamiento. Bien, entonces le dijo, vamos a asociarnos, mira. Y él le dijo, no, lo mismo que tú, esto no tiene futuro. No tiene futuro. Sí, sí lo tiene. No es un absurdo lo que estás haciendo. ¿Y qué sucedió? Que sí tenía futuro. Y bueno, en esta oficinita que tú dices, en la parte superior de esa casa, fue donde instaló una cabina de transmisión. Rafael del Pozo fue el primer director, vamos a llamarlo así, de programación, de todo lo que había que hacer dentro de esa cabina, en donde en una pared tenía solamente caseteras, de las de VHS. Y bueno, era impresionante que se trajeran las películas de Miami. Y entonces, bueno, pues veíamos unos peliculones buenísimos. Y luego le dio por las noticias. Hicimos Cieza en el mundo de la noticia. Exactamente. Ahí es a donde me estreno en la televisión. Y pues era lo que sería una recámara de una casa del Infonavit, era la cabina de transmisión. Y la otra recámara tiró la pared, puso un cristal y ahí estaba el control de audio y todo esto. Era una forma muy especial en la que iniciamos, porque de repente decía, ¿qué vamos a hacer que tenemos una hora? Entonces salía yo con un camarógrafo y lo mismo grabábamos accidentes, que me metía a la cárcel, que iba a las cocinas de los hoteles y llenábamos ese tiempo. Y el impulso que daba para que uno pudiera desarrollarse, eso era muy importante. Claro. Sacó un par de canales más al aire, y, si se podía decir de esa manera, y me pidió que invitáramos al entonces gobernador, a Pedro Joaquín. Pedro. Le llamo, sí, cómo no. Y toda esta ceremonia de sacar 2 canales al aire era apachurrar el play de la videocasetera. Y entonces salía el programa al aire. Bueno, no cabe duda que eran épocas de aprendizaje y de tantas cosas. Fue cuando bueno, el canal fue nota de 8 en el Últimas Noticias de Excelsior por pasar material pornográfico. Sí. Alguna vez le ocurrió eso. Sí, porque resulta que en algún cajón había una película pornográfica y el muchacho que limpia, pues la quiso ver, la metió en una casetera que no se dio cuenta, pues obviamente pues era el muchacho de la limpieza, que estaba al aire. Y ese día estábamos desayunando en Carrillos, ahí con don Juan Carrillos. Tenía ahí don Eduardo que felicitarnos, no recuerdo por qué, y ahí estaba el personal. Cuando de repente entra la muchacha de la recepción, así con un pánico, ¿no? Vean la televisión, vean lo que está pasando, ¿no? Pues nos paramos, vamos a la recepción, vemos la televisión
sexo oral. Sí. Bueno, Y no platicado. a correr, a correr, a correr. Apaguen eso, tal y tal. Bueno, Ernestina McDonald era corresponsal de Excelsior y es la que manda la nota. Entonces, pornografía en la TV de Cancún. Pues obviamente viene Gobernación, bueno, cancelan la señal, en fin. Y Pedro Joaquín lo ayudó. nos hizo favor, ahí le llamamos y recuerdo que estábamos don Eduardo y yo literalmente sentados en el suelo, pensando, ¿y ahora qué sigue, no? Se acabó. Se acabó. Le digo que le voy a hablar al gobernador. ¿Tú crees que le digo, pues le voy a llamar a ver qué pasa? Pues él no, ya lo tenemos, ¿no? Pues vamos a ver qué sucede. Pues le llamo y me dice tu amigo Pedro Joaquín, oye Lilia, ¿por qué me invitas a las cosas serias y a las fiestas no? Imagínate qué pena, ¿no? Pero bueno, salimos. Enrique, tus anécdotas. Pues hay muchísimas anécdotas realmente con mi comandante. Y todas eran precisamente girando alrededor de aviación, que era el punto en el que coincidíamos mucho. Una de las cosas que realmente admiré de mi comandante fue la constancia. Él era una persona constante y lo Constante que hasta la terquedad. hasta la terquedad. Así es, así es. Y que yo creo precisamente que una de las cosas que contribuyó a que tuviera este fatal accidente fue ese punto de querer hacer las cosas a fuerza y lograr lo que se proponía. Y lo digo porque en esos mismos puntos que coincidíamos, hablamos durante muchísimos años y en muchas ocasiones de aviación, que era nuestra pasión. Cuando a él se le ocurrió la idea de empezar a aprender acrobacia aérea, yo fui el primero en decirle, oye, ¿pero por qué? O sea, que a tu edad creo que no es muy conveniente empezar a hacer eso, porque los reflejos no son los mismos que los de un piloto joven. Las reacciones en un momento dado no es lo mismo y pues puede ser muy peligroso. Y él me contestó una cosa que realmente tenía toda la razón y yo como piloto lo entiendo. El estudiar acrobacia y el estar haciendo ese tipo de ejercicios vuelve al piloto más seguro. ¿Por qué más seguro? Desde que yo aprendí a volar, desde que yo aprendí aviación, una de las cosas que mis maestros, mis instructores más hacían hincapié era en las emergencias, en resolver las emergencias. Un paro de motor, una falla en el sistema de comunicaciones, una falla en el tren de aterrizaje, y todas esas emergencias se tenían que practicar, se simulaban desde luego y se practicaban. Y mientras más se practicaban las emergencias, como piloto uno se siente más seguro. Cuando se dejan de practicar esas emergencias, es cuando se vuelve el piloto inseguro. Y en la acrobacia aérea, prácticamente todo el tiempo de vuelo estás en emergencia, porque estás en condiciones no normales de vuelo. Estás haciendo barriles, estás haciendo barrenas, estás haciendo todo el tipo de acrobacias que Eduardo, mi comandante, precisamente estuvo aprendiendo. Y sí lo volvieron más seguro como piloto. Ya sacaba el tren de aterrizaje. Bueno, en varias. Esto es otra de las anécdotas, pero nos vamos un poco más allá, porque precisamente yo lo regañaba por eso, porque compró un avión. Él utilizaba volar en aviones de tren fijo, o sea que no mete el tren después de despegar y no lo saca antes de aterrizar. Los aviones acrobáticos todos son de tren fijo. Y entonces tanto volaba en eso que compra un avión
de tren retráctil y en 2 ocasiones se le olvidó bajar el tren de aterrizaje, una en Cozumel y otra en Cancún, y digo, La de Cozumel tuvo consecuencias gravísimas. Muy fuertes. Las dos, o sea, los 2 accidentes fueron incidentes porque a mi comandante no le pasó ni un rasguño. Y lo curioso fue que con el mismo tipo de avión lo repitió. Pero con esa seguridad, o sea, volando, no le pasó nada. No le pasó absolutamente nada. Él practicaba muchísimo, incluso estuvimos juntos en un fin de año en Cozumel, que nos estuvo haciendo a nosotros. El último fin de año que vivió. Exactamente, el último Los fin. 3 estuvimos Así ahí es, nos cantando. Un show aéreo particular. Yo no llegué al show. Tú llegaste un poquito Yo llegué más tarde, después. sí. A la Seguro cena. que era yo, aéreo. Bueno, Porque es con ustedes de buena tres, tarde, me de buena parece tarde. que- Ya en la noche No, se puso había aeromosas, no avión, ¿eh? Fíjate, Ninguna. Esa cena estuvo muy buena porque fue la cena donde se pulió. La verdad es que no siempre hacía comidas buenas. Así pero es, esa fue esa muy cena buena. fue muy buena, muy bien, a 3 tiempos, muy bien. Y luego pasamos al al karaoke karaoke. y a los tragos. Y por primera vez lo vi borracho, pero borracho. O sea, una buena borrachera, alegre, contento, creo que eran las 3, 4 de la mañana cuando Sí. se fue a dormir. Ya, bueno, prácticamente dijo, ya, hasta aquí llegué. Y como estaba a 3 pasos de su cuarto, y nosotros estábamos en su hotel de él, de enfrente. La pasamos bien, luego desayunamos al otro día y cada quien agarró su rumbo, ¿no? Así es. Pues, Pues precisamente, perdón. No, adelante. Precisamente ese día estuvo practicando varias veces la acrobacia en la que finalmente no la controló bien y le causó el accidente que le costó la vida. Es una salida así. Él tomaba velocidad, despegaba, borraceaba la pista y al final de la pista se levantaba en 90 grados hasta que perdía la potencia el motor para seguir subiendo y entonces ahí hacía una media barrena, salía, hacía un barril y salía y hacía otra acrobacia. Él tenía muy medida esa acrobacia y lo hacía al final de la pista. O sea, al final de la pista, que aquella pista la pista de Cozumel tiene 1200 metros de longitud suficiente para tomar una velocidad pues, tan importante que le permitía subir en 90 grados, ascender en 90 grados. Y volviendo al punto, otra vez del accidente y de la terquedad, viene el problema en el que ya tenía organizado todo el show aéreo del año pasado y empezó teniendo dificultades con la presidencia municipal que no le otorgaron las facilidades necesarias para hacer este aeroshow que ya era de nivel internacional. Claro. O sea, venían pilotos de muchos países, se publicaba y se transmitía a muchos países. Pero el show, producto también de su terquedad, porque empezó con nada. Sí, empezó incluso sin pista. Sin pista, tuvo que hacer la pista. Bueno, la pista tiene su historia y él resulta que se acerca a Sur a solicitarles poder construir un hangar en el aeropuerto para poder guardar su Los avión. aviones, sí. Y le negaron definitivamente la posibilidad de construir el hangar. Entonces dijo, pues yo construyo el mío y construyo mi pista para... Y hago mi aeropuerto. Así es, así es. Pero hay algo muy importante donde te interrumpí. El motivo del accidente, largo de la pista de Cozumel,
con la improvisada pistita. Bueno, Del aeródromo, del autódromo. a eso iba a llegar. Que llegar. Los pilotos tenemos una situación que se llama no-go. ¿Por qué no nos terminas de platicar ahorita después del corte? ¿Ok? ¿Sí? Con mucho gusto. Estado de los estados. El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida, serán dignificados los centros de población mediante la planeación urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. I've got you. Nos estabas explicando cómo estuvo lo de Decía, la pista. sí, estaba explicando que los pilotos tenemos una decisión que se llama no-go, no ir. Esa decisión se toma cuando menos dos factores se unen para poner en peligro el vuelo. Puede ser que en la revisión visual el avión tenga una obstrucción en alguno de los alerones del timón, puede ser que tenga una llanta baja, puede ser que no funcione un radio, puede ser que no arranque el motor, que se junte con que, vamos a decir, hay mal tiempo en el aeropuerto de destino, hay problemas en la ruta. Cuando se juntan dos es no ir, definitivamente, no despegar. Y en este caso que estábamos platicando, mi comandante dijo, el show se hace porque se hace. Entonces intentó cambiarlo de lugar, cuando ya Cozumel estaba, como decía hace un momento, reconocido mundialmente, internacionalmente ese show aéreo. Trató en Playa del Carmen. Sí, nos puso la presidenta municipal varios terrenos. Ajá. Que al momento de ir a verlos, pues no Ninguno funcionaba. No funcionaba. Lo intentó hacer en el Aeropuerto Internacional de Cancún, cosa que era pues, bastante complicado de poder obtener, cerrarlo, porque la cantidad de operaciones que tiene el Aeropuerto de Cancún es muy grande, como para parar operaciones para hacer el show aéreo. Y en alguna forma llegó al autódromo. Por ahí había una pista antes donde los ultraligeros... Esa, la pista, ese Del- mismo autódromo, Ajá, sirve para los ultraligeros. ultraligeros para despegar. Para anuncios. Los que traen los anuncios, efectivamente. Te Pero enganchan, ahí ¿no? la diferencia es que esa recta tiene escasamente menos de 200 metros de longitud, lo que le daba 1000 metros ¿De diferencia? menos de diferencia, 6 veces menos. 6 veces menos. Aquí lo que viene sucediendo es, le negaron a mi comandante Cozumel, le negaron Playa, le negaron el aeropuerto, ya eran más de 2. No, hombre, pero déjame, te digo, Y luego, juicio, bueno, no, también el del aeropuerto internacional, el señor que da los permisos de aviación para esto. de la SCT, el comandante.
se negó muchísimas veces. Totalmente. Y entonces don Eduardo le explicaba que no, que si la colindancia y que si esto y que si tal y que ustedes pueden bajar por acá y bueno, a México 3 veces. Así es. Un día antes no había el permiso. Pues sí. Así es. Un día antes. Así es. Así es. Se juntaron más de 6 cosas para No, pero- decirle no. y Ahí él decía volvemos sí, a la, sí, a la sí. perseverancia que rayaba, como tú dijiste muchas veces, en terquedad. Y en Eso fue inconsciencia, ¿no? lo que sucedió. El viernes que sucedió el accidente, No era jueves. Viernes Santo. viernes, El jueves Viernes comió Santo. en casa de El jueves Julio. comimos en la casa. Ahí Todavía. estuvimos y nos estaba platicando justamente de sus Y que acrobacias, todavía, de sus y que, nuevas que todavía no acrobacias. tenía el permiso, me supongo. Bueno, llegó a la comida feliz de la vida porque le habían otorgado el permiso. Le faltaba día. uno. Se iba a hacer ya Ese día le dieron el permiso. ese día le dieron ¿no? el permiso. Sí. Digamos. Bueno, pues estuvo en la mañana del viernes, yo estuve con él hasta después del mediodía. Estuvo viendo todos los últimos detalles del show aéreo, hizo una práctica de sus acrobacias, en fin. Yo salí del aeropuerto para ir a la casa y cuando iba llegando a la casa me avisaron. Dije que era totalmente imposible. Cuando uno Lo acabo de pasa ver. una cosa así, pues es muy natural que primero no lo aceptes. Pero ya platicándome, la gente que estaba ahí en el aeropuerto, en el autódromo, dijo que las prácticas las cerraban a las 6 de la tarde. Y faltaban algo así como 20 para las 6 o 15 para las 6. Ya se iba y de repente se le desapareció a su asistente y se fue a hacer la última práctica. Y efectivamente fue literalmente la La última. última. ¿Qué es Bueno. lo que yo creo que sucedió? Él estaba acostumbrado a despegar en 90 grados, que no lo hacía en el autódromo, al final de la pista. Y yo creo que en esa serie de ideas y problemas que traía en la mente, vio el final de la pista y lo levantó en 90 grados y no era para levantarse No en tenía 90 la grados porque no potencia tenía todavía. la velocidad para poderlo hacer. Entonces el avión se desplomó inmediatamente a un lado de la pista y como estaba lleno de gasolina, pues explotó y se incendió. Pues la Y ahí- primera ocasión que volé con don Eduardo, por alguna razón, como el señor Cardín es un poco chismoso, yo le llamo para alimentar su chisme. Ajá. Y le digo, oye, fíjate que voy a ir a Cozumel con don Eduardo y me ¿Quién voy a es más subir a su chismosa? avión. ¿Quién es más chismosa? Y me dice, óyeme, ¿le recuerdas lo del tren? Está bien. Voy en la parte trasera, me pone los audífonos, dice que para ir comentando. Pero yo no sabía que en algún momento estos aparatos tienen la entrada de la torre de control, ¿verdad? Sí. Los audífonos, Sí, bueno, yo claro. no sé, pues, sí, yo no traes sé. el... Entonces, ya vamos llegando, oiga, el tren, ese Cardín chismoso, que tal y tal. Bueno, nos reímos un poco. Aterriza, y lo cierto es que aterrizaba como nadie. Sí, muy bien. Como Los nadie, Ángeles. Sí, sí, como sí. los así, así. Y bueno, ya siendo mayores, uno puede hacer las bromas que sean, ¿no? Que no faltas al respeto ni tal. Le digo, óigame, ingeniero, ¿no? Por los audífonos. Si usted hace el amor como aterriza, hombre, de la que me he perdido los últimos 35 años, y escuchas las carcajadas de la gente de la torre, oiga, Lilia, ya me quemó otra vez. Entonces, bueno, Ay, era una de sus características, yo que más lo distinguían, era su fino sentido del humor. Él era cáustico, pero muy fino, y tenía muy observador, entonces hacía chistes de cosas que uno no se percataba, hasta que te percatabas, pues te causaba doblemente risa.
Además era realmente un caballero. Un caballero. Y hubo un tiempo en el que comí demasiado. Y normalmente siempre me decía, oiga, doña Lilia, qué bien se ve. Gracias, señor. Oiga, ¿qué pasó? ¿Se bañó? Pues sí, porque voy a grabar. En fin. Sí. Pero un día entro, pela los ojos y me dice, nunca la había visto tan gorda. Eso para mí fue terrible. Imagínate una persona que tienes siempre, años de claro. conocer, que jamás te ha hecho una crítica y que de repente te diga que estás gordo. No, hombre, yo bajé de peso en un mes. Pero lo importante de esta baja de peso fue que cuando me vio, dijo, lléveme. Y ¿se acuerdan ustedes ok. que empezó a bajar de peso? Sí, sí. Siempre anduvo intentándolo. No, pero esta vez sí, porque sí lo logró, porque le gustó el método, la verdad. Y como empezó luego a ver que los cinturones Sí, ya iban sí. 2 hoyos y en fin, eso lo entusiasmó muchísimo. Pero creo que yo como periodista reconozco esto que siendo totalmente ajeno a las cuestiones noticiosas, etcétera, tuviese tal empeño en mantener informada a la gente, en otorgar una libertad de expresión que se da en muy pocos lugares y sobre todo en canales de televisión, que te permitiera desarrollarte a mí, a las personas que participaban y que hemos participado durante ya casi 10 años en Estado de los Estados, en Fuego Cruzado, sin ninguna limitación. Eso yo le reconozco, le agradezco muchísimo y aunque también reclamo que te maleducan, porque te dejan hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, después cuando vas a otro lado y te quieren meter al orden, o los mandas por un tubo, ¿no? Y dices, si señorones me dejaron hacer, pues ahora tú. Claro, ¿no? Entonces, claro. porque No sé si es te un recuerdas, señorón. por lo que dices, de mantener informado, durante muchos años, cuando no teníamos los temas de comunicación que ahora se tienen, el día de la elección, Eduardo Toledo ponía a la disposición de los habitantes de Benito Juárez toda su infraestructura, todo el personal de su canal, los radios, las camionetas. Él financiaba un movimiento extraordinario para tener los resultados electorales el día de la jornada. No había un mejor sistema que el que teníamos. Nos la pasamos en su oficina todo el día de la jornada, Sí. pendiente de los resultados. Mandaba a sus gentes a las casillas, tomaban nota los, Sí, era, técnicos. era muy sencillo el método, pero muy eficaz. y tenía un Sí. costo alto, y él lo financió durante muchas elecciones. Ya después pues ya hubo otras formas de comunicación, pero en aquel entonces era con los radios, se transmitía, Con los las aparatitos sábanas que esos. teníamos, los beepers, en su oficina se hacían las sábanas para llevar el conteo, y al final de la noche en su oficina se tenían los resultados, como ni el Instituto Electoral de aquel entonces. Y todas las medidas de prevención con los huracanes, el mal tiempo. La información, Era estar colgado claro, 24 horas. pendiente. Y antes de irnos al corte, sí, porque seríamos injustos. Don Eduardo indiscutiblemente fue el pionero de la comunicación vía la televisión en el estado de Quintana Roo. Pero Luis Pavía lo fue en el radio. Pues Y excelente. son casi contemporáneos. Luis Pavía con otra trayectoria, con otra carrera, pero eran amigos, se llevaban bien, en alguna ocasión intentaron ser socios, pero imagínate 2 tercos, no es posible. No se puede. No, era una sociedad. Sol Estéreo, ¿no? Sí, sí. Estereosol. Sí, Sol Estéreo en Cozumel, y luego abrió, Luis Pavía abrió Chetumal, al estilo Pavía, ¿no? Al estilo Pavía. Y una vez llegó a Cozumel y el noticiero en Cozumel era a las 12 del día. Dijo, oye, a las 12 del día un noticiero de radio, ¿quién lo va a oír, no? Todos están en sus oficinas. Era el noticiero más esperado en Cozumel. Tenía de todo.
tenía, era un collage, noticias serias, noticias de chunga, noticias, de pronto llegaba él y se metía al noticiero y hacía un comentario, se salía. O sea, Luis, yo creo que fue un innovador de cosas también de comunicación. Sí, la radio, lo ¿no? es. No, pero cuando estaba más presente en la radio, porque luego fue dejando a sus hijos como encargados pensó, ahí del encargados, despacho, Armando. como el de la PGR. Idéntico. Sí, fue haciendo otras cosas a Luis que le han dado también presencia, ¿no? Un hotelito en Chetumal, tipo hacienda, muy bonito, un teatro en Cozumel, Así como el teatro que se volcó él a verlo directo, ¿no? Un teatro raro. Sí, como está él. en un segundo piso, arriba de donde tienen las tiendas de camisetas y todo esto. Pero fíjate, tan es difícil la televisión y requiere de una perseverancia y de una decisión y de un carácter muy, muy, muy particular, que Pavía intentó tener su propio canal de televisión. Fija, ¿no? Y teniendo ya experiencia en noticias, en programas de radio, en la programación, en todo eso, pues de repente vio la necesidad de asociarse con don Eduardo porque no entendía bien Sí, no es fácil. el no es manejo. fácil. No es fácil. Nos vamos al corte. Gracias. Estado de los estados. El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida, serán dignificados los centros de población mediante la planeación urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. I've got you. Bueno, ustedes están muy reservados en cuanto a las actividades propias de su sexo, Uy. de las cuales, Uy. pues, el comandante, don Eduardo Toledo, bueno, pues no siempre era tan discreto, ¿verdad? Porque en una ocasión llega un funcionario del Estado a mi oficina y me dice, oye, vi anoche a tu jefe con dos muchachas guapísimas en el restaurante. No me digas, ¿sí? Yo incluso quise ir a decirle, oiga, le ayudo con una, ¿no? Pero me dio pena. Ya ves que es muy serio. Sí, es muy serio. Muy bien. Yo pensando en hacerle la broma, entro a su oficina y le digo, oiga, ingeniero, ¿qué es esto? ¿Cómo se atreve usted a irse a cenar con dos muchachas? ¿Ya no se conforma con una? Oiga, ¿usted cómo sabe? Yo lo sé todo, ingeniero. Todo, absolutamente todo lo que pasa en este pueblo. No, bueno, Lilia, pero fuimos a cenar. Yo, mire, a mí lo que me preocupa es que yo tengo 38 años de conocerlo. Usted tiene una fama de que corretea una escoba con faldas y a mí nunca me ha hecho una propuesta indecorosa. Digo, entonces, realmente estoy preocupada porque pues van a pensar que algo me huele, ingeniero, a donde usted no se me acerca ni me dice nada. Ja, 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 nos reímos. Le advierto que a partir de hoy voy a decir que usted y yo siempre hemos sido amantes. Sí, sí está bien.
Le hablo al chismoso Ajá. y le digo, óyeme, Carlos, fíjate que pasó esto. Y se empieza a reír. ¿Qué te parece si en la comida del jueves les dices a todos que ya descubriste cómo está el secreto? Sí, me parece muy bien la noticia. La novia secreta de... Entonces, la primera versión que él me da es que estaban comiendo, que les dijo que tenía una noticia, que tal y tal. Y que cuando soltó, Lilia y Eduardo siempre han sido amantes, dijeron, ya lo sabíamos, si nada más entonces no te dabas tu cuenta, eso de hablarse de ustedes puro cuento, que no sé qué, que don Eduardo puso los ojos cuadrados, no daba crédito de que yo le hubiera dicho a Cardín, que Cardín estuviera haciendo la broma, todo lo que estaba sucediendo. Al final, con ese humor que tú dices, me comentó Cardín que dijo, bueno, miren, sí es cierto. Y pues ya ven ustedes cómo es Lilia de mocha. Ahí arriba de su cabecera tiene un cristito que cada vez que yo voy Aplaude. y termino la faena, me aplaude. Entonces, bueno, Sí, imagínate así tú. fue. Sí. Sí, Yo creo que Eduardo también tuvo otras facetas. Él estudia en el Tecnológico de Mérida, y donde dio clases, fue maestro. Y nosotros siempre lo bromeábamos con que había estudiado en la Universidad de Chembesh, Sí, del y que Chembeche. por ahí le había llegado esto de poner cables y de hacer su televisora. Y entonces la Universidad de Chembesh se volvió famosa cuando usted tenía que hablar de algo. Y era muy participativo en las cuestiones, perdón, en el Politécnico. en el Poli de México. Sí, en el Politécnico. Ahí estudió porque En la IESCA, en la de La Ingeniería Electrónica. ESIME. ESIME. Decime. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica. Y eléctrica. Ajá, eso. Entonces, él tenía ahí su grupo de exalumnos, y me acuerdo que una ocasión fue a la reunión de exalumnos del Politécnico y dijo que no regresaría nunca más. No, él ya no regresó, pero los invitó a Cancún Sí, y los los llevó al canal y llegan todos chochitos. Todos muy viejitos. Sí, sí. Dije, ni se le ocurre retratarse ahí. Dice, yo todavía tengo 3, 4 novias y estos ya se están muriendo. Sí. Había un conocimiento muy particular de la vida que te lo dan los retos que enfrentas desde que eres niño. Don Eduardo nunca se avergonzó de haber sido un niño pobre, pues, porque comentaba, era yo feliz, como lo somos todos los niños hasta que crecemos y alguien nos envenena la mente y nos dice que hay cosas mejores para jugar. Y eso no le daba ninguna pena, como tampoco hablar de que hacía las tareas de otros para que le dieran un dinero y tuviese suficiente para sus gastos en el Distrito Federal. Como tampoco estas jornadas para tocar piano y cantar y cobrar, ¿verdad? Entonces te das cuenta que son vidas ejemplares porque están llenas de retos. En cada ascenso encuentran una gran satisfacción y no la queja. Don Eduardo nunca se quejó. Amaba profundamente a su madre, Sí, le reconocía muchísimo el sacrificio de haberse separado a la de él maestra. para mandarlo a estudiar. En fin, qué triste para quienes pasan por la vida y todo se les convierte en un bulto de complejo, ¿no? Así es, sí. Sí, fíjate que De cosas que no puedes superar y que en lugar de sentirte orgulloso, te avergüenzan. Ujú. Don Eduardo no. Claro. Fíjate que Eduardo tenía otra faceta que fue la política. De pronto descubrió cuando compra el hotel, y ya tenía un pie ahí metido con el canal en Cozumel, pero cuando compra el hotel decide vivir 3 días acá, 4 allá, o 4 acá y 3 allá, así se dividía su tiempo. Incluso por eso decía que había comprado la avioneta y había aprendido a volar. Compró una avioneta sin saber volar y empezó a hacer
Casi fueron los cursos autodidacta. como aquel de los gimnasios del Atlas, ¿no? para, Sí. para ir a Cozumel y regresar. Entonces, se fue integrando tanto en Cozumel por su manera de ser, por su bonomía, y llegó a ser presidente de la Coparmex en Cozumel, cosa que nunca se metió aquí en el aspecto político. Y una de las últimas pláticas que tuve con él sobre política, me dijo, oye, tengo ganas de ser presidente municipal de Cozumel. Dije, a ver, ¿me estás cotorreando o estás hablando? No, creo que puedo ser. Y yo Sí. sugerí que Carlos fuera su coordinador de campaña, Ah, advirtiéndole que le iba a cobrar caro, ¿eh? No, pero primero había que buscar partido. ¿Por dónde sería ser candidato, no? Y pues, empleamos 2 partidos. Ya en uno estaba bastante avanzadas las cosas, era muy en secreto todavía para no mover aguas que le fueran a ser contraria. Y él empezó a sondear allá. En eso andaba cuando se cae en la avioneta, pensando participar ya en política serio, ¿no? Es que esta situación de la señora Perla Tun lo traía Sí, lo atravesado, traía ¿eh? atravesado. Sí, Si necesitaba algún impulso. Sí, Ahí estaba. yo creo que eso era lo que más le apuntaba para entrar a la política, lo de Perla Tun, ¿no? Yo creo que en algún momento la Universidad de Quintana Roo también habrá de hacerle un homenaje merecido. Ahí participé mucho con él, en la junta directiva. Participamos cuando menos, él ya tenía 7 años cuando yo entré como miembro de la mesa directiva, entonces son 9 años por cada personaje que está ahí, y entonces tuvimos 2 años juntos. Era muy especial para manejar la mesa de la junta directiva, ¿no? Se decía en la mesa, después de 3-4 horas de discusión de un tema, le decía, oye Eduardo, ya no hay suficientemente discutido, ¿no? Perdónenme, pero lo doctor no quita lo penitente. Ya tienen ustedes, doctores. Era una Oye. frase famosísima Oye, de él. no Sí, seas sí. tan agresivo. Es que no puede ser que tengamos tantas horas. Yo estoy perdiendo tiempo, perdiendo dinero. Además, miren, ustedes son doctores y no han hecho ni un peso fuera de lo que cobran de sueldo. Yo no soy doctor, pero tengo mucho dinero. Entonces aquí algo anda mal. Algo no está bien en su conocimiento. Algo no Pónganse a encaja. trabajar, pónganse a trabajar. Era pues muy... Y a ver, les caía bien a los doctores. Era Oye, agradable. recordarán que, bueno, él cuando se fue a Cozumel, adoptó realmente Cozumel como su tierra Claro. y se sentía más Cozumeleño, cozumeleño, yo creo, que cancunense, aun cuando aquí tuvo más tiempo de su vida. Pero hizo muchas cosas por Cozumel que nadie más había hecho, ni ha hecho hasta ahora. Su No sé si participación en el recuerdan, carnaval. pero él, sabiendo que un problema serio de Cozumel era la conectividad aérea, él se aventó para traer un vuelo y garantizarle a la compañía súper. Aeroméxico Una aventura. que le costó mucho dinero. Mucho dinero. Y nadie lo apoyó. Él le pidió apoyo a los hoteleros, le pidió apoyo a los comerciantes. Charter. El problema es la conectividad. Y había un vuelo de Miami a Cozumel que él estuvo soportando por meses. Hasta que, bueno, pues se dio por vencido porque la gente de Cozumel No reaccionaba. no reaccionó. Yo alguna vez tomé el vuelo, me fui a Cozumel porque pues era un vuelo muy barato. Siendo mi amigo, pues era gratis, Más barato. Más barato. Y me tocó volar en ese avión que desafortunadamente iba vacío. Y no, él se iba a Cozumel, él se iba a Miami a promover la isla, llevaba folletos, hacía sus briefings, hacía sus reuniones, y solo nadie lo apoyó. Sí, fue una Pues aventura dura. estábamos comentando esta participación, esta incursión en la política, pues un poco surgida con la situación con Perla Tun. Pero imagínate, le hubiese apuntado al gobierno del estado más tarde que temprano. Porque bueno, con un mandatario estatal que no va
el día de tu cumpleaños, ni te da una llamada para disculparse habiendo sido invitado, que no está presente en las actividades de tu televisora que son importantes para el personal, como lo era la tradicional posada, en fin. Y hacer la diferencia entre ese trato y el otorgado a quienes merecen todo nuestro respeto, pero obviamente no tenían la dimensión de don Eduardo, pues me parece que más tarde o temprano le iba a generar un coraje, que ahí te voy de gobernador. Pues sí, hubiera sido un lujo para Cozumel tener un presidente municipal de las alturas de Eduardo Toledo. Claro. Y hubiera sido significativamente un cambio en la política de ese municipio. Pues entre suspiros el tiempo se nos acabó. Por favor, Enrique. Pues qué bueno que me diste la oportunidad, nos diste la oportunidad de poder recordar al comandante. Se fue haciendo exactamente lo que él quería, lo que le gustaba. Por lo tanto, pues tuvo una muerte tranquila, en el sentido de que no creo que haya tenido tiempo de que le doliera alguna muerte como muchos quisiéramos tenerla, rápida y sin problema. Pero lo más importante, creo que en un momento donde estaba realizando su último sueño, su último reto que tuvo en su vida, realizándolo, en ese momento ya perdió la vida, pero está presente con nosotros siempre en nuestras comidas, reuniones. De una o de otra forma, hablamos de él, no de él, o sea, sino de anécdotas, de enseñanzas que tuvimos todos de él, ¿verdad? Porque realmente para mí fue como más que un amigo, comandante, un maestro, en muchas cosas. Julio César. Pues una excelente oportunidad para recordar a nuestro amigo, los cuatro que tanto lo queremos y lo quisimos. A mí me tocó mi vida de una manera muy importante, siempre dispuesto a ayudar, con un consejo, con su presencia, siempre dispuesto a tenderle la mano a sus amigos. Yo realmente lo siento cerca de nosotros y siempre lo vamos a recordar con mucho cariño y con mucho respeto. Carlos. Yo creo que anécdotas nos quedan muchas en la buchaca. Pero vienen otros años. Y las iremos sacando. Las iremos sacando y yo creo que... Si todavía nos acordamos. Si el alemán no nos alcanza. No, yo creo que Eduardo era un tipazo, la gente con mucha energía, muchísima energía, y además gozaba el exhibir la energía que tenía. Y lástima por Cozumel, porque un proyecto muy importante para la isla, muy importante, que yo creo que ya no se va a realizar, es el del aeropuerto residencial, que era un proyecto a largo plazo que desafortunadamente ahí se quedó, ¿no? Con eso. Que ya no se va a realizar, se va a vender. Sí, pero ojalá quien lo compre realice lo que pensaba Eduardo, porque tiene suficiente, tuvo una visión muy grande. Hombre, la altura que adquiriría la isla. La isla tendría un súper desarrollo turístico de otra magnitud que no hay en México. Así es. Sí. Eso es verdad. Bueno, pues yo me siento un poco apurada por estos 365 días que han transcurrido, porque pues hay 11,000 vírgenes. Y yo no sé. Y el Cristo no ha vuelto a aplaudir. Y mi Cristo no aplaude. Eso es entonces, lo más ya nos veremos. Seguro que nos vamos a volver a encontrar. Gracias.